¿Me escuchan? Por favor, pongan atención. La fecha para el examen sigue siendo el 25 de marzo. No se van a confiar, jóvenes. La fecha para el segundo examen sigue siendo el 25 de marzo. De haber algún cambio, nosotros se lo vamos a indicar, pero usted esté con que la fecha de su examen es el día martes 25 de marzo, de mañana en 8 días. Otra pregunta, jóvenes, por favor, esta es una pregunta. ¿Qué tablero ¿Qué tablero fue el último que hicimos para los que copian? Ahora los que no copian, pues ni modo, no les puedo preguntar. Pero el día miércoles, ¿cuál fue el último tablero que hicimos después que se fueron los muchachos del Subhonorable? ¿Tiene usted, María de los Ángeles Flores, tiene usted copia del último tablero? ¿Cuál fue? Buenas noches, Lick. Sí. María de los Ángeles. Sí, solamente hicimos un tablero y nos quedamos en el segundo. Solo hicimos la primera línea del segundo tablero. Perdón. ¿Será que me puede repetir? Sí, solo hicimos un tablero y con el segundo solo hicimos la primera línea. O sea que solo planteamos el tablero y ya nos tocaba hacer el segundo. Exacto. ¿Está bien? Vale, entonces vamos entonces ahí. Hicimos el primer tablero, ahora nos tocaba hacer el segundo tablero. Gracias, María de los Ángeles. Vamos a ver. Ese sí lo terminamos. O sea, este era el que teníamos y empezamos a trabajar el segundo, ¿sí? Sí. Entonces, aquí en este tablero sí localizamos columna pivote, ¿verdad? Todavía vamos a repetirlo. Bien. Vamos entonces a repetir esos 4 pasos de aquí en adelante hasta que logremos un tablero que en su última fila todos sean ceros y o positivos. ¿Cuáles son los pasos que se repiten de aquí en adelante? Primero, localizar columna pivote. ¿Y cuál es la columna pivote, jóvenes? X1. La primera columna, la R1, tenemos la columna pivote. Ahora, por favor, después tenemos que determinar el elemento pivote. ¿Y cuál de esos 3, el 10, 20 y 14, es el elemento pivote? 14. El 14, ¿qué es lo que hicimos? Dividimos los valores que están en la última columna dentro de los valores correspondientes en su fila de la columna pivote. En este caso, 40 dividido dentro de 10 y eso es igual a 4. Luego, 30 dividido dentro de 20 y eso es igual a 1.5. Y por último, 20 dividido dentro de 14, que es igual a 1.43. Localizamos el menor cociente positivo, que en este caso es 1.43, lo cual nos indica que el elemento pivote es el 14. El siguiente paso es convertir en 1 el elemento pivote. Para convertir un valor en 1 es el inverso de ese valor, que en este caso es un 14avos, lo multiplicamos por cada uno de los valores de esa fila y los resultados los ubicamos en este caso en el segundo tablero, en la tercera fila, que es la fila del elemento pivote. Un 14 por 14 es igual a 1. Un 14 por 6 es igual a 3 séptimos. Un 14 por 4 es igual a 2 séptimos. Un 14 por 0 es 0. Un 14 por 0 es 0. Un 14 por 1 es 1. Y aquí me faltó algo. Porque un 14 por 1 es un 14. Entonces, por favor, aquí me falta un 1. Voy a anotar aquí para cuando ya les llegue la diapositiva y llegue correcto.
Qué raro, no me di cuenta en el salón anterior. Esta es la diapositiva 8. Un cuarto, no es un cuarto, sino que es un 14. Vamos entonces. Luego vamos aquí. Un 14 por 20 es igual a 10 séptimos. A esta fila le llamamos fila pivote y esta fila es la que va a servir para convertir en ¿qué? Convertir en cero los restantes elementos de la columna, el 10, el 20 y el menos 10,000. Vamos en orden, convertamos primero el 10, luego el 20 y por último el menos 10,000. Para convertir un valor en cero, ese valor con signo cambiado, en este caso, menos 10,000, lo multiplicamos por cada uno de los valores de la fila pivote, y los resultados los ubicamos. Y a los resultados le sumamos, perdón, los valores en este caso de la primera fila, que es la fila donde está el valor a convertir en cero. Menos 10 por 1, menos 10 más 10, 0. Menos 10 por 3 séptimos es igual a... menos 10 por 3 séptimos es igual a menos 30 séptimos, más 15 es igual a 75 séptimos. Menos 10 por 2 séptimos, más 16 es igual a 92 séptimos. Menos 10 por 0, 0, más 1 es 1. Menos 10 por 0, 0 más 0 es 0. Menos 10 por un 14avos más 0 es igual a 5 séptimos. Este es un 14, por favor. Aquí es 10 14avos. Mitad de 10, 5. Mitad de 14, 7. Menos 5 séptimos. Menos 10 por 10 séptimos más 40 es igual a 180 séptimos. Ya convertimos entonces el 10 en 0, vamos con el 20, ese valor con signo cambiado, es decir, menos 20, lo vamos a multiplicar por cada uno de los valores de la fila pivote. Y a los resultados les vamos a sumar los valores de la segunda fila, que es la fila que le corresponde al elemento a convertir en 0. Menos 20 por 1, menos 20 más 20, 0. Menos 20 por 3 séptimos más 10, 10 séptimos. Menos 20 por 2 séptimos más 6, 2 séptimos. Menos 20 por 0, 0 más 0 es 0. Menos 20 por 0, 0 más 1 es 1. Menos 20 por un 14avos más 0 es igual a menos 10 séptimos. Menos 20 por 10 séptimos más 30 es igual a 10 séptimos. Luego vamos a convertir en 0 al menos 10,000. Ese valor con signo cambiado, es decir, 10,000 positivo, lo vamos a multiplicar por cada uno de los valores de la fila pivote. Y a los resultados le vamos a sumar los valores de la última fila. 10,000 por 1, 10,000 menos 10,000, 0. 10,000 por 3 séptimos menos 7,500 menos 22,500 séptimos. 10,000 por 2 séptimos menos 6,600 menos 26,200 séptimos. 10,000 por 0, 0 más 0 es 0. 10,000 por 0, 0 más 0 es 0. 10,000 por un 14avos más 0 es igual a 5,000 séptimos. 10,000 por 10 séptimos más 0 es igual a 100,000 séptimos. Luego verificamos si este es el tablero que da la solución óptima. ¿Qué dicen ustedes? No, listo. ¿Por qué no, María de los Ángeles? Porque aún estamos viendo negativos. Porque todavía tenemos valores negativos en la última fila, es decir, que todavía está el menos 22,500 séptimos y el menos 26,200 séptimos. Por lo tanto, este no es el tablero que da la solución óptima, sino que da una solución inicial factible.
Como no es este el tablero que da la solución óptima, entonces tenemos que repetir los 4 pasos. Primero, localizar columna pivote. ¿Cuál será la columna pivote? ¿La segunda o la tercera, jóvenes? La tercera, licenciado. Gracias, Ángeles. La tercera, porque es la que es el menor valor en su última fila. Luego, ¿cuál es el elemento pivote? ¿Cuál es el elemento pivote, jóvenes? Espero estén trabajando. Dividimos los valores de la última columna dentro de los valores correspondientes de cada fila de la columna pivote. Decimos 180 séptimos dividido dentro de 92 séptimos, que es igual a 1.96. 10 séptimos dividido dentro de 2 séptimos, que es igual a 5. 10 séptimos dividido entre 2 séptimos, que es igual a 5. Localizamos el menor cociente positivo, en este caso es el 1.96, y nos indica que el elemento pivote es el 92 séptimos. Después de determinar cuál es el elemento pivote, ese elemento pivote lo vamos a convertir en 1. Para convertir un valor en 1, el inverso de ese valor, que en este caso es 7,92 avos, lo vamos a multiplicar por cada uno de los valores de esa fila. Y los resultados los ubicamos en el tercer tablero, en este caso en la primera fila. 7,92 por 0,0. 7,92 avos por 75 séptimos es igual a 75,92 avos. 7,92 avos por 92 séptimos, 1. 7,92 avos por 1 es igual a 7,92 avos. 7,92 avos por 0 es 0. 7,92 avos por menos 5 séptimos es igual a menos 5,92 avos. 7,92 avos por 180 séptimos es igual a 45,23 avos. A esta fila le llamamos fila pivote y va a ser útil para convertir los restantes elementos de la columna pivote en 0. En este caso, el 2 séptimos de la segunda fila, el 2 séptimos de la tercera fila y el menos 26.200 séptimos de la última fila. Para convertir un valor en 0, ese valor con signo cambiado, en este caso, menos 2 séptimos, lo vamos a multiplicar por cada uno de los valores de la fila pivote. Y a los resultados le vamos a sumar los valores de la segunda fila, que es la fila del 2 séptimos, valor que se convertirá en 0. Menos 2 séptimos por 0,0 más 0 es 0. Menos 2 séptimos por 75,92 avos más 10 séptimos, 55,46 avos. Menos 2 séptimos por 1, menos 2 séptimos más 2 séptimos 0. Menos 2 séptimos por 7,92 avos más 0 es igual a menos 1,46 avos. Menos 2 séptimos por 0,0 más 1 es 1. Menos 2 séptimos por menos 5,92 avos. Menos 10 séptimos es igual a menos 65,46 avos. Menos 2 séptimos por 45,23 avos más 10 séptimos, 20,23 avos. Luego convertamos en 0 el valor de la tercera fila, el 2 séptimos. Ese valor con signo cambiado, es decir,
menos 2 séptimos será multiplicado por cada uno de los valores de la fila pivote. Y a los resultados le vamos a sumar los valores de la tercera fila que le corresponde al valor a convertir en 0. Menos 2 séptimos por 0, 0, más 1, 1, menos 2 séptimos por 75,92, más 3 séptimos, 9,46. Menos 2 séptimos por 1, menos 2 séptimos, más 2, 0, 0. Menos 2 séptimos por 7, 92 avos, más 0 es igual a menos 1, 46 avos. Menos 2 séptimos por 0, 0, más 0 es 0. Menos 2 séptimos por menos 5, 92 avos, más 1, 14 avos es igual a 2, 23 avos. Menos 2 séptimos por 45, 23 avos, más 10 séptimos, 20, 23 avos. Y por último, el menos 26.200 séptimos lo vamos a convertir en 0. Ese valor con signo cambiado, es decir, el 26.200 séptimos lo multiplicamos por cada uno de los valores de la fila pivote. Y a los resultados parciales le sumamos los valores de la última fila, en donde está ubicado el valor a convertir en 0. 26.200 séptimos por 0, 0, más 0, 0. 26.200 séptimos por 75,92, menos 22.500 séptimos, menos 3.750, 23 avos. 26.200 séptimos por 7,92, más 0 es igual a... no, hombre, no es aquí, por favor, voy a repetir, yo ya estoy aquí. 26.200 séptimos por 1, 26.200 séptimos, menos 26.200 séptimos, 0, ahora sí. 26.200 séptimos por 7,92, más 0, 6.550, 23 avos. 26.200 séptimos por 0, 0, más 0 es 0. 26.200 séptimos por menos 5,92, más 5.000 séptimos, 11.750, 23 avos. 26.200 séptimos por 45, 23 avos, más 100.000 séptimos, 497.023 avos. Hemos convertido o hemos localizado columna pivote, determinado elemento pivote, convertimos el elemento pivote en 1, los restantes elementos de la columna pivote en 0, y ahora les pregunto, ¿será este el tablero que da la solución óptima? No, porque todavía hay un valor negativo en la última fila. Repetimos entonces de nuevo los 4 pasos. Primero, localizamos columna pivote. Aquí no hay tanto problema porque ya solo hay un negativo. Es decir, que la columna pivote es la segunda columna. Por favor, ahora determinen ustedes cuál es el elemento pivote. Pero calculen, jóvenes, eso lo van a tener que hacer el 25 de marzo. Dividimos los valores que están en la última columna dentro de cada valor correspondiente de la columna pivote, es decir, la misma fila. 45,23 dividido entre 75,92 es igual a 2,40. 20,23 avos dividido dentro de 55,46 es igual a 0,73. Y por último, 20,23 avos dividido 9,46 es igual a 4,44. Luego localizamos el menor cociente positivo, que es 0,73, lo cual nos indica
que el elemento pivote es el 5546 avos. Después de determinar el elemento pivote, ese elemento lo convertimos en 1. Para convertir en 1 un valor, el inverso de ese valor, que en este caso es 4655 avos, lo multiplicamos por cada uno de los valores de esa fila y los resultados los ubicamos en el cuarto tablero, en la fila número 2. 4655 avos por 0, 0. 4655 avos por 5546, 1. 4655 avos por 0, 0. 46. Estoy ocupado dando clases. Sí, sí. 4655 avos por menos un 46 avos menos un 55 avos. 4656 avos por 1. 4655 avos. 4655 avos por menos 6546 menos 1311 avos. 4655 avos por 20 tercios, 811 avos. A esta fila se le llama fila pivote. Esta fila va a servir para convertir los restantes elementos de la columna pivote en 0, es decir, el 7592, el 946 y el menos 3750,23 avos. Convirtamos de manera ordenada. Primero el 7592, luego el 946 y por último el menos 3750,23 avos. El valor a convertir en 0 con signo cambiado, en este caso, menos 7592, lo multiplicamos por cada uno de los valores de la fila pivote y a esos resultados le sumamos los valores de la primera fila en la cual está ubicado el valor a convertir en 0. Menos 7592 avos por 0, 0 más 0, 0. Menos 7592 avos por 1. Menos 7592 avos más 7592 avos, 0. Menos 7592 avos por 0, 0 más 1 es 1. Menos 7592 avos por menos un 55 avos más 792, un 11 avos. Menos 7592 avos por 4655 avos más 0. Menos 1522 avos. Menos 7592 avos por menos 1311 avos. Menos 592 avos, 1011 avos. Menos 7592 avos por 811 avos más 4523, 1511 avos. Vamos a convertir ahora el elemento de la tercera fila y segunda columna, es decir, el 946 en 0. Ese valor con signo cambiado, es decir, el menos 946, lo multiplicamos por cada uno de los valores de la fila pivote. Y a los resultados le sumamos los valores correspondientes de la fila 3. Menos 946 avos por 0, 0 más 1 es 1. Menos 946 avos por 1, menos 946 avos más 946, 0. Menos 946 por 0, 0 más 0, 0. Menos 946 por menos 1,55. Menos 1,46, menos 1,55. Menos 946 avos por 46,55 avos más 0. Menos 9,55 avos. Menos 9,46 avos por menos 1311 avos más 2 tercios, 7,22 avos. Menos 9,46 avos por 2,11 más 20,23 avos, 8,11 avos. Luego convertamos en 0 el menos
3.750.23 avos. Por signo cambiado, o sea, 3.750.23 avos. Lo multiplicamos por cada uno de los valores de la fila pivot. Y a los resultados le sumamos los valores correspondientes de la última fila. 3.750.23 avos por 0, 0 más 0, 0. 3.750.23 avos por 1 menos 3.750.23 avos, 0. 3.750.23 por 0, 0 más 0, 0. 3.750.23 avos por menos un 55 más 6.550.23, 3.011 avos. 3.750.23 por 46.055 más 0, 1.511 avos. 3.750.23 por menos 13.11 avos más 11.750.23, 3.511 avos. 3.750.23 avos por 8.11 avos más 497.023 avos, 239.011 avos. Pregunto, ¿será este el tablero que da la solución óptima? Sí, Lick. Estamos entonces, ¿por qué? Porque todos los valores de la última fila son ceros y o positivos. Como ya este es el tablero que da la solución óptima, ya le podemos dar valores a las variables de decisión, así como a la función objetivo. El cuarto tablero, que es el que nos da la solución óptima, nos va a ayudar para darle valores a las variables de decisión. Cuando estamos resolviendo problemas con lo que es el método simples en la minimización, pongan mucha atención, los valores que le vamos a dar a las variables de decisión están en la última fila, en el lugar que le correspondía a la matriz de identidad, es decir, la matriz de identidad estaba aquí, y entonces los valores a las variables van a estar en la última fila de esa matriz. Y los valores se le dan de forma ascendente para X1, X2 y X3 y Z. De esa manera es como se le da valores a las variables de decisión en el método simplex de minimización. Aclarando, esto es para la minimización. Eso quiere decir que para darle valor a las variables, X1, que son los tres, o sea, los trencitos, tenemos, dice, 3.111 avos, que es equivalente a 281.82 trenes. Para X2, que es camión, o sea, los camiones, 1.511 avos, que es equivalente a 136.36 camiones. Y por último, o sea, de las variables de decisión, tenemos pickups, 3.511 avos, que es equivalente a 318.18 pickups, para un costo de 239.011 avos, que es equivalente a 21.727.27 quetzales. ¿Alguna duda cómo darle valores a las variables de decisión cuando se trata de un problema de minimización por el método simplex? El silencio otorga, entonces continuemos. Vamos a comprobar. Esta es la que se considera la solución óptima. Vamos a comprobar en la función objetivo. La función objetivo es minimizar z, que es igual a 40 de x1 más 30 de x2 más 30 de x3. Comprobemos si se cumple. 40 por 3.111 avos más 30
por 1511 avos más 20 por 3511 avos. 40 por 3111 avos es igual a 124.011 avos por 124.011 avos más 30 por 1511 avos es igual a 45.011 avos más 20 por 3.511 avos es igual a 70.011 avos. 124.011 avos más 45.011 avos más 70.011 avos es igual a 239.011 avos. Hemos comprobado que efectivamente cumple con la función objetivo. Luego, comprobemos si cumple con cada una de las restricciones definidas en forma de una ecuación. La disponibilidad mínima de tornillos, la disponibilidad mínima de bloques, la disponibilidad mínima de ruedas y la restricción de la no negatividad. Vamos una por una. Primero vamos a la de tornillos. Dice 10 por 3.111 avos más 20 por 1511 avos más 14 por 3.511 avos, que tiene que ser mayor o igual a 10.000. 10 por 3.111 avos, 31.011 avos más 20 por 1.511 avos, 30.011 avos más 14 por 3.511 avos, 49.011 avos, que es mayor o igual a 10.000. 31.011 avos más 30.011 avos más 49.011 avos igual a 10.000, y 10.000 es mayor o igual a 10.000, por lo tanto cumple con la restricción de los tornillos. Por la segunda, que es la de los bloques, 15 por 3.111 avos más 10, que es 10 por 1.511 avos más 6 por 3.511 avos. Tiene que ser mayor o igual a 7.500. 15 por 3.111 avos, 46.511 avos más 10 por 1.511 avos, 15.011 avos más 6 por 3.511 avos, 21.011 avos, que tiene que ser mayor o igual a 7.500. 46.511 avos más 15.011 avos más 21.011 avos, 7.500. Y 7.500 es mayor o igual a 7.500. Cumple con la segunda restricción. La tercera restricción, la de las ruedas. 16 por 3.111 avos más 6 por 1.511 avos más 4 por 3.511 avos tiene que ser mayor o igual a 6.600. 16 por 3.111 avos, 49.611 avos más 6 por 1.511 avos, 9.011 avos más 4 por 3.511 avos, 14.011 avos, que es mayor o igual a 6.600. 49.611 avos más 9.011 avos más 14.011 avos, 6.600. Y 6.600 es mayor o igual a 6.600 cumple. Y por último, con la restricción de la no negatividad, X1 tiene un valor de 3.111 avos, X2 1.511 avos y X3 3.511 avos. Los tres valores son mayores o iguales que 0, por lo tanto se cumple con la restricción de la no negatividad. ¿Alguna duda hasta ahí, por favor, jóvenes? No, licenciado. Bueno. No, gracias.
Por último, para terminar, lo que es el método simplex, tanto para la maximización como para la minimización, vamos a la conclusión. Dice qué cantidad de trenes, camiones y pick-ups debe fabricar la empresa para optimizar el objetivo. Aquí, por favor, solo quiero aclarar algo. Nosotros estamos trabajando modelos matemáticos. Los modelos matemáticos dicen que son una simple dirección de la realidad. Por lo tanto, puede hacer que los valores que estamos trabajando sean valores dados en decenas, centenas, milésimas, millonésimas, o sea, por cada 100, por cada 1000, por cada 10,000, por cada 20,000, o en millones, en miles. Por lo tanto, cuando se trata de modelos matemáticos, no aproximamos el valor, sino que lo dejamos así, 281.82 trenes. ¿Por qué? Porque puede ser que el problema en sí, el problema original, esté dado en cientos, en miles o en millones, y si aproximamos entonces al momento de poder determinar lo que es la planificación de la producción, vamos a fallar. Por esa razón es que yo no aproximo, aunque sean variables cuantitativas discretas. Para que optimice el objetivo minimizando costo total en 21.727.27, debe de fabricar 281.82 trenes, 136.36 camiones y 318.18 pickups. Con esas cantidades estará consumiendo la totalidad de tornillos, bloques y ruedas. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes, por favor? Sí, Ángeles, active su cámara, active su micrófono. Hola, licenciado, ¿me volver a oír? Sí, hola, hola. Perdone, yo tengo una duda, pero realmente es porque no es. Estaba observando que en este método, en la minimización, hay una transpuesta. Se observa que las variables pasan en fila y que las descripciones en columnas. Así es. Yo lo comprendo, pero solo me gustaría saber el por qué. Perdone por no haber asistido. Eso es un método que yo no lo hice. Es un método que lo hizo un matemático. O sea, yo no fui el estudioso de ese método. Esos pasos ya están establecidos de esa manera. Es un procedimiento que dejó el matemático. O sea, no soy yo el que estudió ese método. Entonces, ahí no le puedo yo explicar todo eso de la transpuesta y todo eso. ¿Por qué? Porque es un método que tiene ya esos pasos, esos procedimientos dados por un matemático. Ok, licenciado, pensé que había una razón aparte, ¿verdad? Entonces siempre se plantea normal y luego se hace la transpuesta. Ese es el procedimiento, esos son los pasos que nos dejó el matemático. Muchas gracias, licenciado. Para la orden. Bien, joven, voy a dejar de presentar. ¿Por qué? Porque aquí hemos terminado lo que es el método simplex. Entonces, ahora nos corresponde trabajar lo que es un modelo aparte, que es el modelo de asignación de recursos. Cuando hablamos de ese modelo de asignación de recursos, lo que hacemos es asignar obreros a obras, asignar secretarias a trabajos, asignar vendedores a rutas, asignar operarios a máquinas y una gran cantidad de asignaciones que vamos a realizar. Asignamos lo que son recursos tomando como una unidad de medida para que nos determine si es una maximización o es una minimización. A ese modelo se le llama modelo de
asignación de recursos. Este tema es el tema más fácil en lo que se refiere a los temas del segundo examen parcial. A este es el que se le da la menor cantidad de puntos. Se le da la mayor cantidad de puntos a lo que es el método gráfico, continúa el método simplex, después vamos con el método gráfico y se le da menos puntos a lo que es el modelo de asignación. En el examen vienen 3 problemas. Vamos entonces, jóvenes, por favor, con lo que es el modelo de asignación de recursos. El problema de asignación debe su nombre, no se debe, sino que el problema de asignación debe su nombre a la aplicación particular de asignar hombres a trabajos, con la condición de que cada hombre puede ser asignado a un trabajo y que cada trabajo tendrá asignada a una persona. La condición necesaria y suficiente para que este tipo de problemas tenga solución es que se encuentre balanceado, es decir, que los orígenes totales sean iguales a los destinos totales. El modelo de asignación tiene sus principales aplicaciones en trabajadores a trabajos, vehículos a rutas, operarios a máquinas, vendedores a regiones, productos a máquinas. La mejor persona, dice la teoría, la mejor persona para el trabajo es una descripción apropiada de lo que trata de lograr el modelo de asignación. La situación se ilustra con la asignación de empleados a las tareas, donde cualquier empleado puede desarrollar cualquier tarea, aun con diversos grados de habilidad. Una tarea que es igual a la habilidad de un trabajador cuesta menos que una en el cual el operador no es hábil. El objetivo del modelo es determinar la asignación óptima, o sea, la menos costosa o la de mejores rendimientos de trabajadores a los puestos. Existen casos en que una o dos máquinas son ideales para ciertos trabajos y que otras lo son menos. Sin embargo, las máquinas ideales son escasas, por lo que se hace necesario asignar trabajo a máquinas cuyo costo de operación es elevado. Lo mismo sucede cuando debemos asignar trabajos. El mejor operario es muy competente y quizá el más eficiente, pero solo puede realizar una cantidad limitada de trabajo y algunas tareas tendrán que asignarse a operarios menos expertos. ¿Qué se quiere decir con eso? Que es muy difícil que nosotros dentro de la empresa tengamos solo operarios eficientes. Se hace necesario casi siempre en los casos contratar operarios que no son tan eficientes como estas personas. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar operarios 100% eficientes. Entonces tenemos que contratar operarios que no son eficientes, pues, porque si no nos quedamos sin operarios. Pero entonces el modelo de asignación nos ayuda a balancear lo eficiente con lo no eficiente en las actividades de los operarios. Es decir, hacer un balance entre lo bueno y lo malo para tratar de optimizar un recurso, ya sea maximizando o minimizando. Para poder determinar y para poder hacer ese balanceo entre los buenos y los malos y poder optimizar un recurso, utilizamos un planteo esquemático, que es el uso de una matriz de efectividad, así se le llama la matriz que vamos a utilizar para asignar recursos, o sea, mejor dicho, asignar operarios a máquinas, asignar vendedores a rutas, asignar secretarias a trabajos,
asignar operarios o obreros a obras, asignar, ¿qué más se me ocurre? Lo que son operarios a máquinas para producir una gran cantidad de asignaciones que podemos realizar. En este planteo esquemático tenemos que tener mucho cuidado. Al momento de plantear la matriz de efectividad o matriz de orígenes y destinos, en las filas de esa matriz colocamos cada origen y en las columnas colocamos cada destino, porque se dice DA y no se dice AD. No podemos decir el destino va al origen, no, el origen va al destino. Por esa razón, entonces, cuando hablamos solo de O es origen, cuando hablamos de D significa destino. Hablamos de origen como vendedores, secretarias, obreros, inversionistas o otros orígenes. Destinos, territorios, trabajos, obras, proyectos. X es la unidad de medida, la unidad asignada para poder determinar si es una maximización o una minimización. La unidad de medida pueden ser las ventas, ya sea en unidades o en quetzales. Pueden ser costos, tiempos, utilidad. Puede ser cualquier otra unidad de medida que nos ayude a realizar un programa de asignación en el cual queremos maximizar o minimizar uno de estos recursos. Para poder entender esto, tenemos dos métodos de solución para maximización y minimización. Primero vamos a trabajar la maximización, son dos procedimientos totalmente diferentes. Y luego trabajamos la minimización. Maximización. El procedimiento en la maximización es el siguiente. Estos son procedimientos que no los hice yo. Son procedimientos que ya dejaron los matemáticos y por lo tanto tenemos que cumplir con esos procedimientos. Cada matemático estudioso sobre estos modelos matemáticos saben el por qué dejan cada uno de los pasos y los tenemos que seguir al pie de la letra, al igual como en el simple, lo que es maximización. El matemático nos deja un procedimiento, por lo menos el método que nosotros utilizamos, y dejó otro procedimiento para el método simplex. Hay un matemático estudioso que nos dejó en el simplex el modelo de penalización o el método de las M's. Ese sí es un solo procedimiento, tanto para problemas de maximización como de minimización, incluyendo restricciones con el signo de la igualdad. Eso está en el libro, más no lo enseñamos nosotros aquí, o no lo explicamos, mejor dicho, aquí en el salón de clases de la Escuela de Administración de Empresas. Segundo, primer paso dice planteamiento de la matriz de efectividad o primera matriz. Segundo paso, elegir en cada fila de la primera matriz el elemento de mayor valor y restar de este los demás elementos de su fila, incluyéndose el mismo, y construir la segunda matriz para escribir los resultados en las celdas correspondientes. Paso 3. Para cada columna, la segunda matriz donde no se haya obtenido por lo menos un 0 en el paso anterior, o sea, paso 2, identificar el elemento de menor valor y restarlo de los demás elementos de la columna, incluyéndose el mismo, y construir la tercera matriz para escribir los resultados en las celdas correspondientes. Por último, copiar los valores de los elementos que no fueron modificados. Paso 4. Trazar el menor número de líneas posible, tratando de que cada una de ellas cubra el mayor número de ceros. Deben ser líneas horizontales y verticales. Para este trazo no hay un procedimiento, no hay un método, sino que cada uno de ustedes tiene que determinar cómo traza el menor número de líneas que cubra todos los ceros. Repito,
no hay ningún procedimiento, no hay ningún método, cada uno de ustedes es el que debe de determinar cómo traza sus líneas para cubrir la mayor, o sea, trazar un menor número de líneas para cubrir la mayor cantidad de ceros. Si el número de líneas trazadas es igual al número de filas o columnas de la matriz, entonces es posible realizar la asignación óptima, o sea, es posible realizar el programa de asignación. Si no es igual, seguir el procedimiento, es decir, continuar con el paso número 5. Identificar el elemento de menor valor entre los elementos descubiertos. Elementos que no están cubiertos por las líneas trazadas en el paso anterior de la matriz. Restarlo de los elementos descubiertos, sumarlo a los elementos donde existe intersección de líneas trazadas. Para completar la matriz se copian los demás elementos cubiertos por líneas trazadas. Paso 6. Trazar nuevamente el menor número de líneas posible que cubran todos los ceros. Repito, no hay un método, no hay un procedimiento para trazarlo. Eso es como cuando usted juega totito o algo similar. Verificando si se da la igualdad buscada, lo que permitirá la asignación. Si no se da, repetir los pasos 5 y 6 hasta lograr esa igualdad buscada. Paso 7. Obtenida la igualdad, efectuar el programa óptimo de asignación, principiando con el cero que sea único en su fila o columna. Cada cero es una opción factible de asignación. Así, se localiza la posición del cero en la última matriz, matriz óptima. Se recorre en la fila de derecha a izquierda para determinar el origen y en la columna de abajo hacia arriba para determinar el destino. El valor óptimo de cada asignación se localiza en la matriz original, o sea, primera matriz, en la posición correspondiente al cero. Puede haber más de un programa de asignación óptimo, pero todos con el mismo valor total. 8. Respuesta. Esos son los pasos para elaborar un programa de asignación de recursos cuando se habla de una maximización. Pero como esto solo practicando se aprende, vamos con el primer ejemplo. Doña Queta Pirir, dueña de una empresa distribuidora de productos para la limpieza, desea un programa de asignación que le permita enviar a un vendedor a una sola ruta, con el propósito de hacer máximo el ingreso en las ventas, para lo cual cuenta con las ventas diarias en quetzales que se muestran en el cuadro siguiente. Es decir, que para poder utilizar el modelo de asignación se necesita que la empresa tenga datos históricos del comportamiento de los orígenes y los destinos, o sea, qué comportamiento tiene cada origen en cada uno de los destinos. Si no se tiene información histórica, no se puede utilizar el modelo de asignación. ¿Qué quiero decir con eso? Que cada uno de estos vendedores tuvo que haber pasado por cada una de las rutas y tiene que haber información histórica en la cual nos represente o nos indique el promedio de ventas que ha obtenido cada vendedor en cada una de las rutas, y es lo que nos presentan en este cuadro para Pablo, Pedro, Lucas, Juan, Mateo y Simón. Estos son promedios durante determinado tiempo que se estudiaron, es decir, que aquí puede ser un día, pero si estamos hablando es un promedio o sea, se estudiaron varios días y se determinó el promedio, no es de un solo día. Estamos trabajando de un mes, se terminan varios meses y se calcula el promedio.
Entonces aquí tenemos ya los valores. Pablo, por ejemplo, vamos con Pablo. En la ruta A sus ventas por medio eran de 17.399, en la B 8.586, en la C 9.286, en la D 8.820, en la E 8.970 y en la F 4.452. Y así para Pedro, Lucas, Juan, Mateo y Simón. Encontrar la solución óptima del programa de asignación de vendedores a rutas que maximice las ventas. Tenemos que maximizar las ventas en quetzales, es decir, buscar nosotros un programa de asignación que nos indique qué vendedor tiene que ir a qué ruta. ¿Por qué utilizar el modelo de asignación? Si ustedes observan aquí en este problema y nosotros asignamos así simplemente, entonces venimos y decimos, bueno, a mí me conviene, por ejemplo, Pedro me conviene a lo que es A. ¿Por qué? Porque es donde Pedro vende más. Pablo, no Pedro, Pablo es donde vende más aquí, 17,000. Pero Pedro me conviene enviarlo ¿a dónde? Me conviene enviarlo a lo que es la ruta E. Pero luego vengo con Lucas. Lucas me conviene a la ruta A porque es donde vende más. Luego vamos con Juan. También me conviene la ruta A. Luego vamos con Mateo. También me conviene la ruta A. Vamos aquí con Simón. También me conviene la ruta A. Entonces observen. Aquí el modelo de asignación es útil para trabajar asignaciones cuando las actividades se realizan de manera simultánea, es decir, a la vez. El mismo día tienen que andar los vendedores en las rutas. Entonces, ¿qué pasa? No podemos enviar nosotros a lo que es Pablo, Lucas, Juan, Mateo, Simón a la ruta A el mismo día. Porque entonces la ruta B, C, D y F se quedarían sin atención. Es que lo que pasa, el modelo de asignación, esa es su función. Asignar, ¿para qué? Para equilibrar. O sea, tenemos que buscar nosotros una asignación que nos garantice optimizar un recurso. Es decir, compensar los buenos, o sea, mejor dicho, vamos a compensar aquellos valores que no hacen los malos con los buenos, es decir, equilibrar. Tenemos nosotros que sacrificar a los malos por los buenos. Y eso sucede en muchas actividades. ¿Por qué? Porque no podemos tener solo vendedores pilas y no todos van a estar con las mismas ventas en las mismas rutas. Entonces, debido a eso es que utilizamos el modelo de asignación. Después que ya tenemos nosotros lo que es el problema, haberlo leído minuciosamente varias veces para determinar si es una maximización, una minimización, aunque aquí ya nos dicen maximice las ventas, pero no necesariamente va a decir maximice las ventas, sino que nos están dando ventas en quetzales. Entonces usted como administrador, usted va a querer maximizar esas ventas en quetzales. Solución. El objetivo a alcanzar es maximizar el ingreso de las ventas en quetzales. Para poder maximizar el ingreso de las ventas en quetzales, tenemos primero que plantear la matriz de efectividad, teniendo mucho cuidado que en las filas coloquemos los orígenes y en las columnas los destinos. Esta es la matriz de efectividad. Orígenes: Pablo, Pedro, Lucas, Juan, Mateo, Simón. Destinos: ruta A, ruta B, ruta C, ruta D, ruta E y ruta F. Después de haber planteado la matriz de efectividad, el siguiente paso dice localizar en cada fila el elemento con mayor valor.
Eso lo tenemos que hacer para cada fila. Por ejemplo, la fila de Pablo. En la fila de Pablo, el elemento con mayor valor, o sea, es el 17.399. En la fila de Pedro, 11.080. En la fila de Lucas, 10.543. En la fila de Juan, el 18.589. En la fila de Mateo, el 17.888. Y en la fila de Simón, el 13.644. Después de haber localizado esos mayores elementos en las filas, de ese mayor elemento restamos los demás elementos de cada fila. Trabajamos por filas, dice. De ese mayor elemento restamos los demás valores de esa fila. De la siguiente manera, vamos con la fila de Pablo. 17.399 menos 17.399, 0. 17.399 por 8.586, 8.800. $20, 8.579. 17.399 por 8.970, 8.400. $11.080 menos 2.556, 8.524. 11.080 menos 4.500, 6.580. 11.080 menos 11.080, 0. 11.080 menos 4.765, 6.315. Ahora corresponde la fila de Lucas. El mayor valor es 10.543. De ese valor restamos los demás elementos de la fila, inclusive ese mismo valor. 10.543 menos 10.543, 0. 10.543 menos 2.151, 8.392. 10.543 menos 3.025, 7.518. 10.543 menos 4.192, 6.351. 10.543 menos 6.256, 4.287. 10.543 menos 5.835, 4.708. Luego dice la de Juan, el mayor valor 18.589, menos 18.589, 0. 18.589 menos 10.196, 8.393. 18.589 menos 10.400, 8.189. 18.589 menos 3.247, 15.315. 18.589 menos 7.070, 11.519. 18.589 menos 3.750, 14.839. Vamos con Mateo. El valor mayor es 17.888. De ese valor restamos los demás valores de la fila de Mateo, inclusive ese mismo valor.
17,888 menos 17,888, 0. 17,888 menos 4,800, 13,088. 17,888 menos 5,200, 12,688. 17,888 menos 3,820, 14,068. 17,888 menos 5,226, 12,662. 17,888 menos 4,443, 13,445. La última fila. El mayor valor, 13,644. Restamos de él los demás valores de esa fila, inclusive ese mismo valor. 13,644. Menos 13,644, 0. 13,644 menos 4,201, 9,443. 13,644 menos 7,650, 5,994. 13,644 menos 4,293, 9,351. 13,644 menos 18,873, 2,771. 13,644 menos 4,107, 9,537. ¿Alguna duda con ese segundo paso después de la matriz de efectividad? En ese paso dice que se localiza el mayor valor de cada fila y de ese valor se restan los demás valores de la fila que le corresponde. ¿Alguna duda está ahí? No, licenciado. No, Lic. Continuemos entonces. El siguiente paso dice ubicar las columnas que no contengan ceros, luego localizar el elemento con el menor valor. Dice, vamos a ubicar columnas que no tengan ceros. La A tiene cero, la B no tiene cero. Como no tiene cero, localizamos el elemento de menor valor, que en este caso el elemento de menor valor es el 8,392. La fila C no tiene ceros, entonces localizamos el elemento de menor valor, que es el 5,994. Columna D, localizamos el elemento de menor valor, que en este caso es el 6,351. En la E hay cero, no localizamos el elemento de menor valor. En la F no hay cero, por lo tanto localizamos el elemento de menor valor, que en este caso es 4,708. En ese mismo paso, después de haber localizado en cada una de las columnas que no tengan cero el elemento de menor valor, de ese elemento, escuche bien, ese elemento de menor valor se le resta a los demás elementos de esa columna, inclusive el mismo valor. 8,813, y necesitamos la tercera matriz. 8,813 menos 8,392 es igual a 421. 8,854 menos 8,392, 462. 8,392 menos 8,392, 0. 8,393 menos 8,392, 1. 13,088 menos 8,392, 4,696. 9,443 menos 8,392, 1,051. La columna de C. ¿No has comido? No. Ay. Perdón. ¿Qué quiere, frijolitos? Disculpe, licenciado, disculpe. Sí. Vamos entonces en la columna de C. Vamos en la columna de C.
8.113 menos 5.994, 2.119. 8.524 menos 5.994, 2.530. 7.518 menos 5.994, 1.524. 8.189 menos 5.994, 2.195. 12.688 menos 5.994, 6.694. Y por último, 5.994 menos 5.994 ceros. En la columna 4, que es la ruta D, 8.579 menos 6.351, 2.228. 6.580 menos 6.351, 229. 6.351 menos 6.351, 0. 15.315 menos 6.351, 8.964. 14.068 menos 6.351, 7.717. 9.351 menos 6.351, 3.000. Aquí hay ceros, no corresponde hacer ninguna operación. Aquí no hay ceros. Localizamos el elemento de menor valor y ese elemento lo restamos de los demás valores de la columna. 12.947 menos 4.708, 8.239. 6.315 menos 4.708, 1.607. 4.708 menos 4.708, 0. 14.839 menos 4.708, 10.131. 13.445 menos 4.708, 8.733. 9.537 menos 4.708, 4.829. Para completar la matriz de efectividad 3, únicamente copiamos los valores donde hay ceros, donde no localizamos menor valor. Entonces decimos 0, 2.853, 0, 0, 0 y 0. La columna 5, que es la de E, 8.429, 0, 4.287, 11.519, 12.662 y por último, 2.771. Ahí tenemos ya completa la matriz de efectividad 3. Esta es la matriz de efectividad 3. Ya teniendo la matriz de efectividad 3, el siguiente paso dice que hay que trazar el menor número de líneas posible que cubra todos los ceros. Ahí quiero aclarar, por favor, no hay ningún método, no hay ningún procedimiento para trazar el menor número de líneas que cubra todos los ceros. Lo que está aquí con color celeste, eso es como yo lo hago, pero no es ningún método, no es ningún procedimiento, simplemente es como yo lo hago, como yo, ¿cómo me explico? Como yo encuentro la forma más fácil de poder trazar el menor número de líneas posible que cubra todos los ceros. Aquí cada quien tiene que salvarse como pueda, porque no hay ningún método, no hay ningún procedimiento. Simplemente usted tiene que cubrir todos los ceros con el menor número de líneas posible que trace. Líneas horizontales, líneas verticales, no, líneas horizontales, líneas verticales, no, diagonales. Bien, como yo lo hago, jóvenes, como yo lo hago, dice que yo vengo y trabajo primero por filas. Y voy buscando aquellas filas en la cual exista solo un cero. Como en este caso,
En la primera fila de Pablo hay un solo 0 que está aquí. Al encontrar, si es que ubico o localizo, mejor dicho, una fila que tenga un solo 0, ahí voy a trazar la primera línea, pero no, escuchen bien, no la voy a trazar en la fila, sino que la línea la voy a trazar en la columna, en este caso de esta manera, repitiendo. Si yo reviso primero filas y encuentro filas que tengan un solo 0, voy a trazar una línea, pero no en esa fila, sino con la columna donde está ubicado el único 0. Luego vengo aquí, hay un único 0 también que está aquí. Entonces voy a trazar una segunda línea, pero no la voy a trazar en la fila, sino que la voy a trazar en la columna de E. Vengo, aquí hay más ceros, aquí hay un único 0, pero ya no es necesario trazar línea porque ese 0 ya está cubierto. Ya todos los demás ceros en esa columna están cubiertos. Aquí también hay un único 0, pero ya no es necesario trazar línea. Aquí hay 2 ceros, no cumple. Luego venimos y nos vamos a trasladar a las columnas y buscamos aquellas columnas en las cuales exista un solo 0. Primera columna hay varios ceros, segunda columna hay un solo 0 que está en la fila de Lucas. Como ahora estoy revisando columnas que tengan solo un 0, ahora voy a trazar líneas en las filas. Y lo voy a trazar en la fila de ¿qué? De Lucas. Sigo. Y en la columna C hay un solo 0. Como hay un solo 0 en esa columna C, entonces voy a trazar una línea, pero en la fila de Simón. Y sigo revisando. En D hay un solo 0, pero ya no es necesario trazar ninguna línea. ¿Por qué? Porque si vemos está en la columna D, tendría que trazar una línea en la fila de Lucas, pero ahí ya todos los ceros están cubiertos, ya no necesito ninguna línea. Vamos a lo que es E. También hay un único 0 aquí, que está en esta fila, pero ya no es necesario trazar. Nos vamos aquí, también hay un solo 0, pero ya no es necesario trazar ninguna línea porque ya está. Después de haber terminado de revisar filas, si hay solo ceros y trazar líneas en la columna, y haber revisado columnas donde hay solo un 0 y trazar líneas en las filas, tenemos que verificar si todos los ceros están cubiertos o, por el contrario, hay uno o más ceros descubiertos. Si localizamos que hay uno o más ceros descubiertos, entonces determinamos con cuántas líneas más los podemos cubrir. Y entonces ya decidimos si las líneas las hacemos horizontales o verticales. En este caso ya todos los ceros están cubiertos, por lo tanto tenemos que verificar si este tablero nos ayuda a elaborar el programa óptimo de distribución. Para determinar si este es el tablero que nos da el programa óptimo de distribución, tenemos que verificar si cumple con cierta condición. La condición dice que el número de líneas trazadas debe de ser igual al número de filas o columnas de la matriz. ¿Cuántas líneas trazamos? Contemos aquí 1, 2, 3, 4. Trazamos 4 líneas. ¿Y cuántas filas o columnas tiene la matriz? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 4 no es igual que 6, por lo tanto no cumple con lo que es la condición para poder elaborar el programa óptimo de distribución. Por lo tanto, tenemos que seguir con el procedimiento y llegar al paso número 5. Eso, por el tiempo, lo vamos a hacer, jóvenes, el día miércoles de esta misma semana, por este mismo canal. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Bendiciones, jóvenes. Nos vemos, si Dios nos lo permite, el día miércoles por este mismo canal. Tenemos clases porque hay también examen del 9º ciclo.
Que Dios me los bendiga, jóvenes. Nos vemos entonces el día miércoles de esta misma semana. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Ángel. Feliz noche. Feliz noche, Feliz noche, María de Los Ángeles, Flores Ramos.